Valeria Prado no entraba en un cuarto, lo ocupaba. El tac-tac de los tacones iba delante de su perfume caro y de una mirada que no pedía nada, lo ordenaba todo. Cocineras que enderezaban la espalda, la gobernanta con los ojos al suelo, el jardinero conteniendo hasta la respiración, así amanecía cada día en la mansión Cavalcanti. Ese lunes bastó una gota de salsa cerca del zócalo para que Valeria pidiera el espectáculo que alimentaba su ego: límpialo con la lengua, Teresa. La mujer, 49 años de manos fuertes y dignidad cansada, tembló. Todos sabían que discutir solo multiplicaba el castigo. El pasillo se detuvo. El reloj sostuvo el segundo. Valeria sonrió fino, como quien dirige una orquesta de miedo. Entonces una voz que nadie conocía cortó el aire con una claridad que no admitía dudas: no. No fue grito ni insolencia. Fue una línea. Venía de una joven de moño bajo y postura serena, gafete provisional prendido al delantal: Lucía Ramos, 28 años, primer día. No miró hacia arriba ni hacia abajo, miró de frente como quien se sabe igual en lo esencial. Durante un instante la casa probó el silencio que antecede a un terremoto. ¿Cómo has dicho?, preguntó Valeria, sorprendida de que alguien rompiera el ritual. Puedo limpiar cualquier cosa con las manos, con los instrumentos correctos y el respeto debido al trabajo. Con la lengua no, respondió Lucía. 2 sílabas de risa, las que Valeria usaba antes de aplastar, se le escaparon de la boca. Debe ser nueva. Aquí las órdenes no se debaten. Lucía no se movió. Cumpliré lo que dice el contrato y lo que permite la ley. La humillación no es tarea. Es abuso. La palabra quedó flotando, abuso, como si se abriera una ventana. Teresa, de rodillas, alzó la mirada. Marcos, el jardinero, contuvo el impulso de ayudar. Joana, la gobernanta, sintió por primera vez en años que el suelo podía no pertenecer a la patrona. Valeria enderezó el cuello, acostumbrada a ganar por costumbre. Entonces demuéstralo. Limpia. Ahora. Lucía respiró, ese gesto mínimo que inaugura un giro, fue al armario, tomó cubo, detergente enzimático, guantes y escobilla. En 2 movimientos retiró la salsa, higienizó el mármol y lo lustró hasta reflejar el rostro de Valeria. Al final mostró el agua limpia del balde y dijo sin subir el tono: trabajo hecho. Aquí nadie lame nada. 3 palabras cerraron la escena como cerrojo: nunca más, ¿entendido? El pasillo volvió a respirar. Algo invisible cambió de eje. Era el primer minuto del primer día, y por primera vez la tiranía había encontrado una pared que no gritaba, existía. Valeria no tragaba afrentas. En décadas nadie había cruzado su voz sin pagar con lágrimas. Avanzó 2 pasos, los suficientes para invadir el espacio de Lucía, y barrió la encimera con el antebrazo. La porcelana fina estalló en agujas de luz. Lo has roto. Recoge de rodillas. Sin escoba. Ahí empezaban siempre los ritos de rebajar. Lucía no se apartó ni para tomar impulso. Se puso los guantes con calma visible, sostuvo un trozo contra la luz y habló con precisión: pensé que aquí se respetaban normas de seguridad. Obligar a tocar vidrio sin protocolo es falta grave. Puedo retirar y desechar cortante con técnica, o si prefiere firmar que me obligó a saltarme el procedimiento, usted decide. Marcos sonrió por dentro. Teresa agradeció en silencio. Joana apretó las manos. Valeria apretó la mandíbula, sintiendo que la escena se le escurría. Hazlo a tu manera, pero hazlo. Lucía acató la tarea, no la humillación, barrió por cuadrantes, aspiró micropartículas, lavó con solución neutra, secó siguiendo la veta. En 10 minutos el piso recuperó piel. Colocó el contenedor rojo rotulado residuo cortante. Sin sangre. Sin teatro. Solo trabajo. Luego sostuvo la mirada de la patrona. No había rabia, había límite. El respeto se da en los 2 sentidos, señora Valeria. Yo doy el mío. Exijo el suyo. La palabra exijo resonó en los espejos. Valeria sonrió como quien guarda la llave de un sótano y cree que nadie conoce la escalera. Veremos cuánto te dura el papel. Tocó la campanilla. Reunión relámpago. Filas alineadas. Faltas inventadas. Castigos escénicos. Era la liturgia del miedo.
Esta vez había contrapunto. El almuerzo estaba soso, Lucía respondió serena, lo probé. Estaba equilibrado. Propongo criterios y proceso. El aire pesó. ¿Quién eres tú para proponer nada?, cortó Valeria. Alguien que cambia miedo por eficiencia y no acepta abuso disfrazado de exigencia. Antes de la explosión, giró una llave. Un llavero tintineó. Roberto Cavalcanti apareció en el umbral, regreso anticipado, y la sala quedó suspendida entre dos versiones del mundo. Roberto leía ambientes como balances, en segundos veía lo que no estaba en las columnas. Vio ojos bajos, manos tensas, simetría de cuerpos en fila, y entendió que había un ritual. ¿Qué pasa?, preguntó sin subir la voz. Valeria se adelantó, indisciplina. Gente que olvida su lugar. Necesito que despidas a esta chica ya. Lucía no se apuró a hablar, primero ayudó a Teresa a sentarse. Luego miró al dueño de la casa. Puedo explicarlo si usted quiere. Roberto asintió. Lucía describió hechos, no adjetivos, la orden de lamer el piso, la porcelana estrellada a propósito, el pedido de recoger vidrio sin seguridad, la lista de faltas sin criterio, y por último su propuesta de proceso. Cada frase llegaba limpia, como un informe. Roberto cruzó brazos y guardó silencio el tiempo suficiente para que doliera. ¿Valeria? Ella intentó un atajo, mi disciplina mantiene esto en pie. No permitiré que una novata marque reglas. Roberto miró el conjunto, no la superficie. Vio vergüenza en los antiguos, alivio crudo en los nuevos, y en Lucía algo que no era desafío, era estructura. Aquí nadie va a lamer el suelo, dijo simple. Y toda crítica de desempeño se documenta y se compara. Quien trabaja necesita saber a qué apunta. Sonó a decreto y a rescate. Valeria aspiró aire como quien vuelve a sumergirse. No sabes la guerra que acabas de comprar, susurró hacia Lucía, lo bastante bajo para fingir cariño. Lucía inclinó apenas la cabeza, no compraba guerras, cambiaba el juego. La reunión terminó y ocurrió algo nuevo, nadie corrió. La gente caminó. Por primera vez apareció la sospecha de que la dignidad también podía ser regla. Lucía volvió a la cocina y al fondo del pasillo de servicio encontró una puerta siempre cerrada. Archivo viejo, murmuró Teresa al pasar. No entres, da mala suerte. Lucía agradeció, pero las palabras rebotaron como contraseña. Mala suerte es lo que se les dice a los lugares donde descansa la verdad. De madrugada, cuando la casa baja la voz, Lucía volvió a esa puerta. No por curiosidad vacía, sino por el olfato de quien reconoce cuando el dolor fue tapiado. Empujó. La madera se quejó y cedió. Olía a polvo y memoria húmeda. Cajas apiladas, álbumes rotos, carpetas con elástico descolorido. Lucía aplicó método para no perderse en laberintos ajenos, leer etiquetas. Contabilidad 1999, viajes, documentos escolares. Ahí la respiración titubeó 1 milímetro. No por lo que decía, sino por lo que alguien había raspado. Abrió. Una partida de nacimiento saltó sobre las fotos, Valeria Prado no era Valeria. El nombre impreso con sello y tinta azul lavada, decía otra cosa, Vera Méndez, hija de José Méndez, tornero, y Sonia Méndez, empleada doméstica. Venían boletines de un colegio famoso por mezclar élite y becados sin tocarse en los pasillos. Cartas de atraso de pago, sello beca 100%, una foto de fiesta escolar, una niña flaca con vestido remendado sonreía con los ojos, al lado, otra niña muy arreglada torcía la boca. Detrás, bolígrafo, junio del 85, Patricia. Ahí estaba el mapa, quien recibe golpes en la infancia, si no sana, se convierte en quien empuña el látigo. La última carpeta llevaba inicial, correspondencia, hojas dobladas, confesiones de un chico que escribía, eres la más inteligente de la clase, Vera, cuando crezca te buscaré, y luego el corte abrupto, mis padres me mandan al interno. No me dejan verte. Prometo volver. Lucía no reconoció la letra, reconoció lo que eso hace con un alma. Había un collar sencillo de plata en un sobre con cinta y un billete, para recordar que lo bonito cabe en lo simple. Lucía dejó la mano sobre el sobre como quien cierra los ojos a un pasado. No había euforia, había responsabilidad. Los secretos no son trofeos, son herramientas. Y mal usadas repiten cadenas.
Respiró, devolvió todo al sitio y susurró a la madera, entiendo, Vera. No voy a aplastarte con esto. Voy a devolverte la elección. A la mañana siguiente Valeria bajó más temprano de lo acostumbrado. Encontró a Lucía cerrando esa puerta con cuidado. El mundo se redujo a dos rostros. ¿Qué hacías ahí?, preguntó con voz baja y peligro alto. Lucía no puso humo. Trabajo. Ordenando material antiguo. Y sin buscarlo, di con una parte de tu historia que nadie conoce. En los ojos de Valeria la cólera cambió de color, ya no era rabia, era pánico envuelto en furia. No tienes derecho. Lo sé, dijo Lucía. Por eso no hice fotos ni conté nada. No estoy aquí para destruir. Estoy aquí para cortar el patrón que te destruyó y que, sin darte cuenta, repetiste. Valeria avanzó medio paso. Si le dices una palabra a Roberto, te vas a la calle. Lucía sostuvo la mirada. Si quisiera poder, ya lo habría usado. Preferí traer una puerta. Puedes cruzarla o no. Pero está aquí. Valeria rió sin aire. ¿Qué puerta? La de la verdad. La que quita el peso del disfraz. La que devuelve el nombre entero. ¿Sabes cuál es? El silencio tomó densidad. Solo se oyeron platos, el lejano zumbido de una aspiradora y un pájaro insistente. Valeria buscó su arma vieja. Tú fuiste contratada para limpiar, no para filosofar. Para limpiar, sí, dijo Lucía. Y a veces lo sucio es el corazón de la casa. No era consigna, era diagnóstico. Vera, llamó bajito, probando si cabía el sonido del nombre. Valeria tembló de dentro hacia afuera. Nunca me llames así. De acuerdo. Respetaré los bordes. Pero tu pasado está vivo pidiendo salida. No seré cómplice de la crueldad que fabrica cuando se encierra. Valeria giró sobre los talones para cortar la escena. Vete a trabajar. Lucía obedeció, pero dejó colgada una frase que funcionaba como nota en la nevera: hoy a las 6 en la sala. Solo nosotras. Llevo café. Llevo silencio. Llevo una salida. Valeria quedó en el pasillo con el cuerpo presente y por dentro, la niña con otro nombre golpeando la puerta. Por primera vez en años dudó de su invencibilidad. La cámara invisible del destino hizo zoom al péndulo. La cita de las 6 no era charla, era giro. A las 6 en punto, la sala parecía un tribunal sin público. La luz entraba filtrada, el reloj antiguo marcaba el suspenso y sobre la mesa baja, Lucía dejó 3 cosas: café recién hecho, 2 vasos de agua y un cuaderno de tapa negra. No había desafío en el gesto, había método. Valeria llegó sin ruido, quien vive imponiendo miedo aprende a avanzar sin pasos, y se detuvo a 2 metros, brazos cruzados, rostro entrenado para una superioridad sin fisuras. ¿Qué teatro es este?, soltó para desarmar la escena. Lucía señaló el cuaderno: es simple. Un contrato. No de sumisión, de verdad. Lo que hago y lo que no hago. Lo que usted hace y lo que no. Criterio. Proceso. Cero abuso. La palabra cayó como sentencia. Valeria ensayó esa risa corta que suele encoger a cualquiera. ¿Quieres negociar conmigo? Lucía no parpadeó: quiero fijar límite. El miedo es un método caro e ineficiente. El respeto entrega más. Valeria tomó el vaso de agua solo para ocupar las manos. ¿Y si no firmo? Lucía encogió los hombros: firme, entonces el piloto automático del pasado sigue encendido y te haces autora de lo que venga. Yo me quedo o me voy con la conciencia limpia, pero la casa vuelve al pavor. La elección es tuya. Yo traje la llave, la puerta la decides tú. El silencio fue puente. En la comisura de Valeria apareció por primera vez algo que no era sonrisa, era cansancio. Se sentó, no en su sillón de reina sino en la orilla del sofá, un gesto pequeño que decía mucho. Quiero oír eso del proceso, concedió, fingiendo aburrimiento para conservar control. Lucía abrió el cuaderno, donde no había listas pomposas sino acuerdos sencillos explicados en un hilo claro. Toda crítica al trabajo viene con evidencia, foto, hora, descripción objetiva. Nada de adjetivos, nada de me parece, nada de humillación pública. Cada no conformidad se convierte en plan, tarea concreta, plazo, apoyo, revisión.
La sanción deja de ser vitrina de poder y pasa a ser prueba de aprendizaje. Seguridad primero, nadie recoge vidrio sin protocolo, nadie sube a una escalera inestable, nadie lame el piso. El feedback tiene hora y lugar, no se hace en el pasillo con público. Y hay canal, si algo cruza el límite lo reporto directo al señor Roberto. Abierto, registrado, transparente. Valeria respiró hondo como calculando margen antes de un no. Hablas bonito. Pero una casa no es una empresa, dijo, llevando la charla a su terreno. Una casa es precisamente donde más se normaliza el abuso, devolvió Lucía, suave y afilada. Por ser íntimo, muchos creen que todo vale. Este contrato evita que la casa sea trinchera. Y te protege a ti de convertirte en lo que juraste que nunca serías. La palabra juraste tocó una pared escondida. Valeria recogió un poco los hombros. No me conoces. No te reduzco, asintió Lucía. Te veo entera. Por eso te traje este acuerdo. Para que la vera debajo de Valeria tenga aire. El intento de retomar el cetro vino como siempre, una orden disfrazada de prueba. Después de cenar te vas a la biblioteca y limpias libro por libro, página por página, hasta el techo. Sin equipo. Quiero ver si el proceso sirve cuando duele el brazo. Lucía no se metió en el teatro. Lo hago si hay escalera estable, aspiradora con boquilla adecuada y guantes. Y lo registro como tarea sin urgencia, planificada y no castigo. Yo entrego el resultado, usted entrega las condiciones. La escena parecía arriesgada, pero el riesgo real iba por debajo. Si Valeria repetía el guión viejo, perdía el control del relato que le funcionó años, si aceptaba lo nuevo, cedía territorio simbólico. Lo que no calculó fue que ceder aquí no era perder, era recuperar gobierno sobre sí. ¿De verdad quieres enseñarme a mandar en mi casa?, lanzó con veneno. Quiero recordarte que mandar sin medida sale caro. Y la cuenta siempre llega, contestó Lucía, dejando el tono docente por uno más humano. No vine a avergonzarte. Vine a que nada ni nadie tenga que ser avergonzado para que las cosas funcionen. Valeria tamborileó con los dedos, tic de quien siente que pierde piezas. ¿Y si rompo este papel? Lucía cerró el cuaderno con calma. La realidad no se rompe. Esto solo ordena lo obvio, el respeto produce eficiencia. Lo demás es espectáculo. Un relámpago silencioso cruzó el rostro de Valeria, reconoció la lógica que fingía despreciar y en secreto envidiaba. Porque el espectáculo exige público, el proceso entrega resultado. Entonces Lucía sacó del bolsillo un pequeño envoltorio de tela blanca y lo puso, sin énfasis, frente a ella. No era amenaza ni chantaje. Lo encontré en el archivo. Estaba sin etiqueta, junto a papeles de una niña que tuvo que crecer de golpe. No necesito gracias y no quiero que nadie lo vea. Solo creo que esto vuelve a ti como vuelve una memoria buena que fingiste olvidar. Valeria tardó en tocar la tela. Al abrirla, el collar sencillo de plata encendió una luz antigua, la misma de una tarde de junio en el patio de un colegio. El músculo de la mandíbula aflojó 1 milímetro, la guardia cedió otro, y los ojos, adiestrados para no temblar, brillaron lo justo para parecer reflejo. ¿Dónde empezó? Pero la pregunta se deshizo. No es de dónde lo saqué, dijo Lucía. Es a dónde te lleva. En esa mesa, además de café y papeles, había una propuesta. Lucía no dijo Vera, el objeto habló. Habló sin exponer ni arrancar la máscara. Solo la dejó al lado, ofreciendo elección, ¿sigues escondida o prefieres respirar? Valeria cerró la mano sobre el collar como náufraga que agarra madera. Nadie la vio pequeña, se vio humana. Y para quien vive de parecer más grande que su dolor, eso es un terremoto. 7 días, dijo por fin, en un tono más bajo, como quien prueba una voz que no necesita gritar. Un piloto. Sin humillación. Con esos criterios. No era rendición, era armisticio. Lucía asintió sin euforia, quien trabaja con cura sabe que celebrar demasiado pronto espanta el proceso. 7 días de casa sin miedo, confirmó. Si la productividad cae, yo misma lo digo. Si sube, decides si firmas el definitivo. Valeria tomó el cuaderno, pasó el pulgar por el borde, lo abrió en la primera página y, con el labial rojo, su herramienta simbólica, escribió las iniciales donde decía acuerdos provisionales.
La herramienta de performance se volvió tinta para un pacto. Nadie lame el suelo, fijó como cláusula cero, sin conceder que aprendía. Nadie lame el suelo, repitió Lucía sin triunfalismo. Y toda crítica viene con prueba. Hubo un respiro. Los relojes andan distinto cuando alguien desarma un hábito viejo. Lucía se levantó, recogió los vasos, dejó el café, y antes de irse dejó flotando: gracias por elegir puerta y no sótano. Valeria quedó sola, con el collar en la mano, el labial sin tapa y el cuaderno abierto. Una parte quería gritar para recuperar el ritual. Otra, callada y enorme, repetía 7 días como quien reaprende a contar. Esa madrugada la casa no tuvo pesadillas. Un ruido distinto paseó por los pasillos, el de las cosas que vuelven a su sitio. A las 5:59 la cocina ya estaba en marcha, Teresa tarareaba sin pedir perdón por existir, Marcos revisaba la manguera sin miedo al insulto de siempre, Joana anotaba una escala justa. A las 6 Lucía entró con la misma serenidad del primer día, ajustó el delantal y empezó por lo obvio: agua al fuego, encimera limpia, lista del día a la vista. Valeria apareció minutos después sin pose. No fiscalizó, miró. El collar quedaba escondido bajo la blusa, no como trofeo, como raíz. Buenos días, dijo, y nadie se sobresaltó. Buenos días. Las revoluciones empiezan así, con normalidad. A media mañana, una fuente resbaló y se rompió. La casa entera contuvo el aire esperando el trueno viejo. Llegó otra cosa. ¿Todos bien?, preguntó Valeria. Silencio breve. Teresa asintió, Lucía traía el kit de seguridad, Marcos sostenía la escalera. Entonces seguimos el protocolo, concluyó ella, y se retiró. No fue frase bonita, fue confirmación de que el piloto estaba en marcha. Al mediodía, Lucía colocó en la mesa un cuadro sencillo con 4 columnas: tarea, responsable, plazo, revisión. La palabra humillación no estaba en ninguna fila, y sin embargo pesaba por su ausencia. Al caer la tarde, Roberto vio el cuadro, arqueó la ceja: ¿esto de dónde salió? De lo mejor de su casa, la parte que cambia cuando la verdad llama, contestó Lucía. Roberto no insistió, pero registró la curva. El giro 2 no fue un golpe, fue una firma con labial, un collar devuelto sin ruido y una frase repetida como mantra: 7 días. Lo demás, como todo cambio de verdad, vendría del hábito. Y el hábito se escribe en la rutina, no en el grito. La mañana empezó con un detalle nuevo que parecía pequeño y era enorme: el cuadro de tarea seguía en la mesa y nadie lo había escondido. Roberto se detuvo frente a él y llamó a todos con un tono plano que, sin gritar, ordenaba: 15 minutos. Quiero escuchar qué funciona y qué no. No hubo filas como antes ni cabezas gachas, cada quien habló desde su puesto. Teresa explicó que con horarios claros se desperdicia menos comida. Marcos comentó que regar por sectores ahorra agua y tiempo. Joana señaló que el turno de noche necesitaba 2 manos más los sábados. Valeria escuchó rígida, lápiz en mano, como si la rigidez sostuviera la casa. Haremos una auditoría ligera, dijo Roberto. 2 semanas, indicadores simples, respeto como regla base. Cualquier crítica comprueba. Nadie aplaudió, el alivio no hace ruido. Lucía pidió la palabra y no adornó: propongo un canal confidencial para reportar abuso o riesgos. No para chismes, para hechos. Roberto aprobó con un gesto. Valeria se tensó 1 milímetro como quien teme que toquen una puerta interior. La reunión cerró con algo inédito: acuerdos por escrito pegados a la pared y un horario de revisión. La casa, que antes caminaba en puntas de pie, empezó a hacerlo con planta entera. Valeria contraatacó con lo que mejor sabía: pruebas imposibles disfrazadas de normalidad. Ordenó limpiar la biblioteca hasta el techo sin equipo, lustrar el mármol de la escalinata a mano, y replantar en un día todo el seto de la entrada. El viejo guión. Esta vez el libreto cambió. Lucía no negó el trabajo, lo tradujo a proceso. Biblioteca, 2 días, escalera estable, boquilla de aspiradora para lomo y corte, guantes. Mármol, detergente neutro, trapo de microfibra, pasadas a favor de la veta sin cera. Seto, planificación por tramos, suelo húmedo, descanso cada 40 minutos. Valeria ironizó: qué técnico todo. Técnico y seguro, devolvió Lucía. Y medible.
No hubo choque, hubo una especie de empate que no humillaba a nadie. Por la tarde la biblioteca estaba a mitad y por primera vez, Valeria pasó y no buscó polvo con el dedo para humillar. Miró el avance y siguió. No fue bondad, fue desconcierto. El poder que no encuentra provocación se queda sin su alimento. La prueba de fuego llegó ahogada en humo. Un sartenazo, aceite caliente, distracción de 2 segundos, llama que trepa, y el rumor corrió como pólvora. En otros tiempos el incendio habría sido excusa para gritos y castigos. Ahora, el protocolo habló primero. Lucía cortó gas, cubrió con tapa y paño húmedo, ventiló por arriba, mantuvo a Teresa a distancia y pidió a Marcos el extintor, solo por precaución. En 3 minutos el peligro terminó en susto. Roberto llegó en ese último minuto y no encontró caos, encontró procedimiento. Gracias, dijo simple, mirando a todos y en especial a Valeria, como invitándola a ver la diferencia. Valeria sostuvo el mentón como si una cuerda la tirara hacia arriba. Esto no pasa si se pone atención, soltó buscando la vieja cima. Lucía no mordió el anzuelo. Atención y método. Hoy ganó el método. Teresa se secó la frente y sonrió con una gratitud sin palabras. La casa aprendía que la seguridad también es una forma de respeto. Más tarde Valeria intentó recuperar el terreno perdido con un gesto de vieja escuela, una crítica sutil y venenosa delante de 2 proveedores. Aquí hay gente que quiere convertir mi casa en oficina estatal. Lucía, sin exponerla, movió la mira. Lo que buscamos es que todo sea claro. Cuando las reglas están claras, el trabajo sale mejor y más rápido. Y ustedes lo notan en los pedidos, llegan en fecha y completos. Los proveedores asintieron por simple experiencia. Valeria quedó sola en la frase, como quien dispara y se da cuenta de que el eco no la acompaña. No era que perdiera poder, perdía el público que alimentaba su guión. Y un guión sin público se cae por su propio peso. Roberto, que había observado sin intervenir, tomó nota mental de algo que no quería nombrar todavía: su casa funcionaba mejor cuando nadie tenía miedo. El giro 3 no fue estruendoso. Fue una inquietud. Al anochecer, en la biblioteca, un libro antiguo de fotografías, empaste rajado, lomo que crujía, dejó caer una imagen al suelo. Roberto se agachó por reflejo y vio un patio escolar de otra época, banderines, niñas en fila, una sonrisa hecha de supervivencia en un rostro flaco con vestido remendado. Al dorso, en tinta corrida, un nombre: Patricia, 1985. Nada más. Pero en el margen, como una sombra, un trazo casi borrado: Vera. Roberto no supo por qué guardó la foto en el bolsillo en vez de devolverla al libro. Tal vez porque hay piezas que el cuerpo reconoce antes que la cabeza. No preguntó nada esa noche. Miró a Valeria de reojo, vio en su cuello un brillo finísimo que no recordaba, un collar sencillo, y dejó que el silencio hiciera su trabajo. La sospecha se instaló sin nombre completo, como si la casa hubiera empezado a pronunciar una historia que aún necesitaba aire para decirse. La noche trajo una calma que no era paz, era pausa. Valeria se quedó sola en el salón con el cuaderno de acuerdos, el labial sin tapa y el collar escondido bajo la blusa. Lucía se acercó sin bulla, y dejó 2 tazas de té. No habló de contratos ni de reglas. Una cosa corta, dijo. Cuando uno arma una coraza y le funciona, cree que la coraza es uno mismo. Pero la coraza solo protege. También aísla. Y un día uno se queda adentro y ya no oye nada. Valeria giró el collar entre los dedos y no contestó. No te pido que confíes en mí, siguió Lucía. Te pido que confíes en la mujer que fuiste antes de la coraza. Esa mujer sabe lo que es el respeto porque lo echó en falta. Valeria respiró por la nariz, como quien empuja un peso invisible. ¿Y si saco la coraza y me quedo sin nada? Te quedas con tu nombre, respondió Lucía. No pronunció Vera. No hacía falta. La palabra nombre quedó vibrando como una cuerda. Valeria no lloró. Pero dejó de apretar la mandíbula. Fue la primera rendición mínima de la noche, dejar reposar los dientes. El destino no suele anunciar su momento. Joana, ordenando papeles de administración, encontró un sobreviejo entre facturas y lo dejó por error sobre el escritorio de Roberto. Correspondencia, R, rezaba con tinta gruesa. Roberto lo abrió pensando en cosas del seguro.
No eran pólizas, eran cartas de adolescente. Eres la más inteligente de la clase, Vera, decía una con torpeza hermosa. Me mandan a internado. No me dejan verte. Te prometo que volveré, decía otra. La tinta no mentía, y el nudo en la garganta tampoco. Roberto se quedó de pie, carta en mano, como si le hubieran movido el piso 1 centímetro. El mundo se le llenó de escenas superpuestas, el patio de la foto, el brillo del collar en el cuello de Valeria, la dureza que a veces no entendía, la ternura escondida que a veces veía de reojo. No hubo trueno. Hubo verdad entrando despacio por la ventana. Guardó las cartas con cuidado, como se guarda algo vivo. Y fue a buscar a Valeria, no para acusarla, sino para no seguir cargando el secreto a solas. La encontró en la terraza, mirando el jardín como si el jardín estuviera al otro lado de un vidrio grueso. Valeria, dijo su nombre de hoy con una suavidad que no usaba desde hace tiempo. Ella no se volvió. Roberto, si vienes a preguntarme por el cuadro, mañana ajusto lo que haga falta. No vengo por el cuadro, dijo él, y acercó la foto escolar primero, las cartas después. No las agitó en el aire, las ofreció con las 2 manos. Vine por esto. Y por nosotros. Valeria tardó en girar. Primero miró la foto. Luego la letra. Después a él. No quise engañarte por deporte. La voz se le quebró sin lágrimas. Quise sobrevivir. Roberto no llenó el silencio con prisa. Te busqué años, ¿sabes? No por capricho. Porque eras casa cuando yo no sabía dónde quedarme. Ella cerró los ojos. No podía ser Vera aquí. Vera era blanco. Vera dolía. Valeria, me dejaba mandar. ¿Y a qué precio?, preguntó él sin filo. Al precio de olvidar quién era. La palabra olvidar abrió una ventana que llevaba cerrada demasiado tiempo. Lucía, que no se había ido del todo, se mantuvo a distancia justa. No era espectáculo, era un puente. No tienes que contármelo todo hoy, añadió Roberto. Solo no quiero que lo sigas cargando sola. La confesión no vino como río, vino como goteo. Me dijeron pobretona, me pusieron frente a la clase para que se rieran, me recordaron que mi madre limpiaba y que yo debía conocer mi lugar. Un día juré que nadie me volvería a poner de rodillas. Cambié de nombre. Cambié de voz. Y me convertí en lo que me había herido. Cada vez que humillaba a alguien, sentía que el mundo se ordenaba a mi favor. Era mentira. Solo me quedaba más sola. No hubo discursos. Roberto acercó una silla y se sentó a su lado, sin tocarla todavía. Yo me enamoré de Vera. Me casé con Valeria. Y ahora quiero vivir con tu nombre entero. La frase no era poesía, era decisión. Valeria soltó aire como quien baja una maleta. Tengo miedo, dijo por fin, palabras que en su boca pesaban como piedras. Lo sé, respondió Roberto. El miedo se atraviesa de la mano. No se ordena a gritos. Lucía, desde el marco de la puerta, asintió apenas, confirmando que el puente estaba puesto. La llave no era el sobre ni la foto, era ese modo de hablarse sin máscara. El giro 4 se dio sin proclamas. Mañana a las 10 quiero hablar con todos, dijo Valeria, ya de pie con los ojos hinchados pero abiertos. No para pedir que me aplaudan. Para pedir perdón. Y para firmar esto como se debe. Señaló el cuaderno. 7 días se vuelven 30. Si la casa funciona mejor con respeto, será la regla. Y si fallo, me lo dicen. Sin miedo. No era autopromoción, era un plan con prueba. Roberto tomó el cuaderno, lo acercó y ambos firmaron el piloto extendido. Gracias, dijo él, usando una palabra que raras veces dirigía a su esposa. No me des las gracias a mí, contestó Valeria, mirando a Lucía. Dáselas a la mujer que fui y que dejé de ser. ¿Y a quién me recordó cómo volver? En el jardín, Marcos apagó la manguera y miró el cielo sin saber por qué se sentía más liviano. Teresa guardó la harina con una especie de cuidado cariñoso. Joana cerró el inventario con un suspiro que sonaba a descanso. La casa, que antes era trincheras y susurros, se disponía a recibir una palabra que no cabía allí desde hacía años, reparación. Mañana a las 10 no habría un acto,
habría un comienzo. Y los comienzos de verdad, lo sabían todos aunque nadie lo dijera, se reconocen porque empiezan por el nombre. La mañana empezó con una idea simple que cambió el tono de la casa: hablar claro. Roberto citó a Valeria en el despacho, no para interrogar sino para poner orden al corazón. Sobre la mesa dejó la foto del patio escolar y a un lado, el sobre con cartas juveniles. No las empujó como prueba acusatoria, las ofreció como quien devuelve algo que nunca debió perderse. No sé todas las cosas que te pasaron, dijo, pero sé reconocer la verdad cuando me toma del hombro. Valeria miró la imagen como si la hubiera soñado 100 veces. Vio la sonrisa frágil, el vestido remendado, y detrás la sombra de un hombre que llevaba años callado. No te mentí para hacer daño, alcanzó a decir. Me cambié el nombre para poder respirar. Roberto no corrió a cerrar el tema con consejos. Respirar con otro nombre puede salvarte un tiempo, respondió, pero vivir sin el propio termina asfixiando. El silencio que siguió no fue incómodo, fue un descanso. Al cabo de un minuto Valeria tomó aire y sin grandilocuencia, puso la mano sobre las cartas. Soy yo. No dijo Vera todavía, pero la frase abrió una puerta. Lucía no estaba allí para celebrar ni para juzgar. Entró con una carpeta de trabajo, la auditoría ligera de procesos, y la dejó al costado, como recordatorio de que la vida sigue, también cuando se está diciendo lo más difícil. Propongo algo concreto, dijo y enumeró 3 puntos con voz calma: criterios objetivos de evaluación, canal confidencial para reportar abuso o riesgos, y reuniones quincenales de retroalimentación con prueba. Valeria escuchó entera. Acepto. No porque esté de moda, sino porque no quiero ser más la mujer que confunde orden con miedo. La frase no buscó aplauso, buscó una forma nueva de estar. Roberto asintió, agradecido por la claridad. Y una cosa más, añadió Lucía, señalando el collar sencillo que asomaba apenas. Lo guardé en el archivo y te lo devolví porque lo que cura no es destruir el secreto, es devolver la llave. Valeria tocó el colgante con el pulgar, como quien toma impulso desde algo pequeño. Entonces hagamos lo que sigue: nombre propio, reglas claras, nadie por encima de la dignidad de otro. La casa reaccionó con su propio lenguaje, puertas que dejaron de cerrarse de golpe, voces que ya no necesitaban bajar un tono para no molestar, pasos con ritmo normal. Marcos cruzó a la galería y encontró a Roberto revisando el cuadro con columnas. Está funcionando, arriesgó. Está empezando, corrigió Roberto sin triunfalismo. Joana se acercó con un detalle práctico que antes no se habría atrevido a proponer: turnos cruzados los sábados por la tarde para no saturar la noche. Tiene sentido, contestó Valeria desde la escalera, sorprendiendo a todos al aceptar sin girar la petición en examen. No fue show, fue un hábito naciendo. Teresa, que cocinaba en silencio, dejó el cucharón, se secó las manos y se permitió una frase: gracias por preguntar cómo estoy antes de preguntar qué hice. No parecía mucho, pero en esa cocina era un idioma nuevo. Al anochecer, Roberto llevó a Valeria a caminar por el jardín. No hablaron del pasado como si fueran a escribir un libro, hablaron para poder seguir. Cuando me prohibieron verte aprendí a obedecer sin convicción, dijo él. Cuando volví y no reconocí tu nombre obedecí a otra cosa, a la idea de que lo que duele se guarda y ya. Valeria lo miró de lado. Yo aprendí a mandar para que nadie me pusiera de rodillas. Se detuvieron junto al seto que Marcos había planificado rehacer por tramos. No quiero obedecer al miedo, ni mandar por miedo, resumió Roberto. Entonces firmemos lo que nos toca: yo respeto tu nombre entero, tú respetas lo que esta casa necesita para no volver a enfermar. Valeria extendió la mano como quien sella un trato consigo misma. Hecho. No hubo música, pero el jardín supo que algo había cambiado de fondo. El giro 5 se confirmó en el momento más difícil para ella, la mesa. Donde antes se dirigía a todos como quien dicta, esa noche Valeria habló en voz llana. Mañana por la mañana nos reunimos. No para culpar a nadie. Para poner el tablero en claro y pedir perdón por lo que hice mal. En otra época, esta frase habría parecido debilidad. Esa noche sonó a raíz. Nadie respondió con discursos. Teresa asentó, Marcos guardó herramientas con un orden que nacía de dentro, Joana anotó la hora de la reunión. Lucía cerró la carpeta de la auditoría y la sujetó con la palma, como quien sabe que los papeles importan,
pero más importa que la gente no vuelva a vivir con miedo. La verdad ya no era una piedra, era un piso. A las 10 en punto, todos estaban en la sala. No había filas ni columnas, solo sillas en círculo. El primer gesto fue que Valeria no se sentó en el sillón alto. Eligió una silla igual a las demás. Gracias por venir, dijo, y la voz no tembló, se sostuvo. Durante años confundí exigencia con humillación. Les hablé como a cosas y no como a personas. Hoy no vengo a pedirles que olviden. Vengo a pedir perdón y a proponer un cambio con prueba. Hizo una pausa. Desde ahora, nadie recibe órdenes que rebajen, toda crítica se documenta, y si alguien cruza un límite, lo hablamos por el canal confidencial. Habrá aumentos que reconozcan su trabajo. Habrá proceso, no castigo. Y si alguien necesita irse para sanar, tendrá mi apoyo. No hubo aplauso. Hubo aire. Marcos levantó la mano, no para desafiar, sino para entender. ¿Cómo sabremos que esto no se rompe cuando haya un problema grande? Lucía tomó la palabra para explicar el circuito: evento, registro, análisis, mejora. No buscamos culpables. Buscamos causas y soluciones. Joana preguntó cómo sería la evaluación. Con metas que se puedan medir, respondió Valeria, tiempos reales y recursos a la vista. No habrá sorpresas usadas como arma. Teresa pidió algo que parecía pequeño y era enorme: si un día me equivoco puedo decirlo sin miedo a que me griten delante de todos. Eso es exactamente lo que no volverá a pasar, aseguró Valeria, y Roberto lo refrendó: en esta casa el respeto no es un estilo, es una regla. La palabra regla por primera vez no sonó a látigo, sonó a piso común. Al terminar, 3 personas pidieron hablar aparte, necesitaban cerrar ciclo y salir. Lo entiendo, dijo Valeria sin retener a nadie. Firmó cartas de recomendación que no eran fórmula vacía y ofreció una compensación justa. La puerta queda abierta si un día quieren volver, añadió sin marketing. Los demás decidieron quedarse. No por obligación, sino por apuesta. Marcos fue el primero en proponer algo nuevo, un calendario visible de tareas del jardín para que cualquiera supiera en qué punto estaba el trabajo. Joana sumó un registro de mantenimiento de equipos para evitar accidentes por improvisación. Teresa pidió una lista de compras con fechas y cantidades para no hacer viajes de emergencia por descuidos de planificación. Cosas simples de día a día, que juntas construyen una cultura. La prueba llegó pronto porque la vida no espera. Una caja de vajilla llegó con piezas rotas. Antes, eso habría sido motivo de bronca pública. Ese día, Valeria respiró, miró la guía del envío y señaló la columna que importaba. Incidencia del proveedor. Registramos, pedimos reposición y ajustamos la revisión de entrega en puerta. Nadie grita por algo que no hizo. Teresa dejó escapar un gracias que parecía un susurro, y sin embargo llenó la sala. Marcos, por su parte, se ofreció a acompañar la próxima recepción con una lista de cotejo. Mejor prevenimos. No era heroísmo, era sentido común que al fin encontraba lugar. El Giro 6 se consolidó con un gesto público que partía de adentro. Valeria pidió hablar una última vez. Hay algo que debo decir con nombre propio. Me llaman Valeria desde hace años. Pero mi nombre entero es Vera Valeria Méndez Prado. No lo digo para que me tengan pena. Lo digo porque no quiero vivir escondida. El miedo nos hizo daño. La verdad nos cuidará. La frase no hizo llorar a todos, pero hizo algo más útil, ordenó por dentro. Roberto puso la mano sobre el respaldo de su silla, en un apoyo claro y discreto. Lucía tomó nota de horarios para las primeras sesiones de trabajo con equipos, cocina, limpieza, jardín. No eran terapias secretas. Eran espacios para hablar de tareas, riesgos, mejoras, con una pregunta fija al final: ¿algo te hizo sentir pequeño hoy, que podemos cambiar mañana? Al dispersarse el grupo, la casa tuvo ese sonido raro de los lugares que vuelven a aprender su idioma. Marcos cortó ramas con la seguridad de quien sabe a qué se expone y por cuánto tiempo. Joana etiquetó un estante con la fecha de última revisión del extintor. Teresa apuntó en la lista que el proveedor debía reponer 4 platos y una fuente. Valeria volvió al despacho, abrió el cuaderno y con la misma tinta que la víspera, escribió 2 líneas: nunca más humillar. Siempre medir para mejorar.
No era un eslogan para la pared. Era su recordatorio. Lucía, al pasar, vio la nota y no dijo nada. Sonrió apenas. Porque las casas no cambian por discursos de una vez, cambian por pequeñas decisiones repetidas. Y ese día, por fin, la repetición iba a favor de la vida. La visita llegó sin aviso, como llegan las cosas que prueban si el cambio es real. A media tarde Roberto entró con una mujer de traje impecable, tacones que anunciaban cada paso y una sonrisa que no tocaba los ojos. Patricia Mendonca, posible inversora, dijo, y el aire de la sala cambió de temperatura. Valeria la reconoció al primer parpadeo, el patio de la escuela volvió entero en un latido, banderines, risas que cortan, el vestido remendado. Patricia miró alrededor con ese gesto de quien evalúa más que aprecia. «Qué casa tan bien puesta», dijo y añadió sin filtro, «se nota cuando el personal sabe cuál es su lugar». La frase golpeó como un portazo antiguo. Teresa entró con una bandeja y Patricia chasqueó los dedos para llamarla, sin mirarla. El pasado empujó fuerte desde dentro, pidiendo venganza. Era fácil, bastaba una orden seca para que la mujer que la había humillado probara su propia medicina delante de todos. Lucía, desde el marco de la puerta, cruzó una mirada breve con Valeria, un gesto claro como una cuerda, «respira». Valeria sostuvo el borde de la mesa con la mano, como quien decide no devolverse al pozo. «Aquí nadie chasquea los dedos a nadie», dijo con voz llana. «Si necesita algo, pide por favor. Y si no es un buen momento, espera». Patricia arqueó una ceja, molesta por la corrección. «¿Perdón?» «Normas de la casa», respondió Valeria, sin pose. «Respeto para todos». La comida fue una pista resbaladiza. Patricia probó el vino y corrigió a Teresa como si explicara a una niña. Señaló una mota de polvo en la cornisa y se la mostró a Joana con un gesto de desdén. Hizo un comentario sobre la gente que trabaja en casas, que dejó helado el aire. Cada frase era una invitación a retroceder al viejo guión, exhibir poder, humillar, poner en su lugar. Valeria entendió la trampa detrás de la provocación, si caía, la casa entendería que las reglas nuevas eran maquillaje. Dejó el cubierto sobre el plato, miró a Patricia con serenidad y habló sin elevar el tono. En esta casa las cosas funcionan con proceso. Si algo está fuera de orden, se anota, se corrige y se agradece el trabajo bien hecho. Lo que no hacemos es rebajar a nadie. No aquí. Patricia sonrió tensa. Te has puesto sensible. Me he puesto justa, corrigió Valeria. Y por si queda duda, Teresa, gracias por el servicio. Joana, por favor, agenda una revisión de cornisas para mañana. Marcos, cuando puedas, pasas por la galería. La sala respiró diferente, había dirección sin grito, orden sin miedo. Roberto bajó los hombros medio centímetro, como quien suelta una carga que no sabía que cargaba. Patricia pidió hablar a solas. En la biblioteca, entre el olor a papel y madera, se plantó con el brazo cruzado. Tú y yo nos conocemos, soltó, más pregunta que afirmación. Nos cruzamos de niñas, respondió Valeria. Tú aprendiste a mandar temprano. Patricia se defendió como quien no tiene práctica en pedir perdón. Éramos crías. No puede ser que vengas a pasarme factura ahora. Valeria sostuvo la mirada sin filo. No te traje aquí para cobrarte nada. Te corregí porque aquí no se humilla a nadie. Ni con 11 ni con 50. Patricia bajó el mentón 1 milímetro. Vas a contarle a tu marido. No necesito exponer a nadie para poner reglas, dijo Valeria. Pero sí necesito que si vas a invertir, entiendas cómo trabajamos. Esta casa dejó de ser una trinchera. Si entras, entras con las mismas reglas que cuidan a los que sostienen todo esto. Patricia tragó en seco. Cuando el poder no encuentra eco, descubre su propio vacío. No esperaba esta versión tuya, murmuró, no sin una punta de admiración. Yo tampoco la esperaba, admitió Valeria con honestidad. La estoy aprendiendo. Al volver al comedor, la escena se había recolocado sola. Teresa servía el postre con un gesto tranquilo, Joana coordinaba sin apuro, Marcos cruzaba por detrás con herramientas listas para la revisión de la galería del día siguiente. Roberto miró a Valeria buscando una señal de cómo seguir. Valeria tomó la palabra con naturalidad. Patricia, si te interesa el proyecto, mañana te mando los números y el cronograma.
Hoy preferimos cerrar temprano. Patricia entendió el subtítulo, no era expulsión, era límite. Se levantó con una sonrisa menos dura. Espero tu correo. Caminó hacia la salida sin chasquear los dedos a nadie. En el umbral se detuvo un segundo. Para lo que vale, siento algunas cosas de aquellos años. No usó la palabra perdón, no sabía todavía. Pero la intención era un puente. Para lo que vale, escucho, respondió Valeria, y cerró la puerta con un alivio manso. La casa quedó en silencio de aprendizaje. Roberto apoyó la mano en el respaldo de la silla de Valeria. Gracias, dijo con claridad. Por la regla y por no usar el pasado como arma. Valeria soltó aire. Hoy entendí que la venganza es el último uniforme del miedo. Quise ponérmelo de golpe, me quedaba justo. Pero preferí otra cosa. Lucía asomó sin interrumpir. Elegiste puerta, dijo, retomando la palabra de días atrás. Y cuando uno abre puerta, la casa aprende a caminar. Valeria miró alrededor, gente trabajando sin encogerse, platos que suenan a trabajo bien hecho, una mesa que no era escenario. El Giro 7 no fue una victoria pública, fue una disciplina íntima, renunciar al aplauso fácil del ajuste de cuentas y sostener, sin ruido, la regla que protege a todos. El pasado no ganó ni perdió, tomó asiento, dejó de escupir órdenes y escuchó. El cambio no te pide permiso para ponerte a prueba de nuevo. Llegó una semana después en un día comprimido, proveedor atrasado, lluvia sobre el jardín, un almuerzo para 8 que se convirtió en 12 por una llamada de último minuto. El reloj corría más rápido y la casa, que empezaba a tomar su ritmo nuevo, tropezó. Una fuente resbaló de la encimera, el borde golpeó la esquina, la porcelana fina se partió en 3 piezas. El ruido fue seco, preciso, como un disparo pequeño. Valeria apareció en la puerta de la cocina con el gesto automático de otros tiempos. La frase subió de memoria a la boca, pero es que no miras lo que. Se detuvo a mitad. Vio la cara de Teresa, la respiración contenida de Joana, la mirada de Marcos a la espera de la tormenta. Y se oyó a sí misma con la voz vieja. Alto, dijo en voz baja, pero en voz alta para todos. Puso la mano en la mesada como quien busca suelo, respiró una vez, 2, 3 y cambió de carril. ¿Alguien se cortó? ¿Todos bien? Teresa asintió, sorprendida de estar entera. Joana, protocolo de vidrio. Marcos, por favor, la caja roja. Lucía alcanzó guantes sin hablar. Valeria se tomó 3 segundos más, los suficientes para que el impulso antiguo se desinflara como un globo. La frase que salió después era otra. Fue un accidente. Sigamos el plan. El almuerzo siguió y, contra el pronóstico del miedo, salió. Hubo ajustes sobre la marcha, cambios de fuente, un postre que se rearmó con fruta fresca y crema. Nadie corrió, todos trabajaron. Pero Valeria no se permitió hacer de cuenta que nada había pasado. Al terminar, pidió 5 minutos en la sala, solo el equipo de casa. No hizo grandes discursos. Casi grito, dijo, nombrando la recaída. La frase estaba lista. La conozco de memoria. Me paré a tiempo porque me vi a mí misma con la voz antigua. Gracias por esperarme esos 3 segundos. Teresa levantó la mano con timidez. Se sintió como si alguien apretara el freno a tiempo. Eso fue exactamente, contestó Valeria. No prometo que no me vuelva a pasar. Prometo que voy a frenar cada vez más temprano. Lucía completó el mapa con términos sencillos, se llama disparador. ¿Lo reconociste? La próxima vez, si puedes, dilo en voz alta antes de que la frase vieja salga, estoy a punto de gritar. Necesito un segundo. Poner palabras es aire. Las horas siguientes trajeron otra prueba pequeña que juntas suelen hacer una grande. El proveedor del pan llegó con media docena menos y el contrato decía entrega completa. Antes, aquello habría sido motivo para descargar el enojo. Ese día, Valeria abrió la guía, señaló la línea correspondiente, hizo una llamada clara y firme, necesito reposición hoy. Y por favor verificación en puerta para la próxima. Gracias. Cortó y dejó constancia en el cuadro de incidentes. Joana, que llevaba años viendo notas solo para castigar, sonrió por dentro al ver una nota que servía para mejorar. Marcos, de paso, dejó una observación simple que hubiera evitado la fuente rota.
el borde de la encimera está resbaloso por el aceite. Si cambiamos el paño de apoyo por uno antideslizante pasa menos. Hecho, respondió Valeria, y lo anotó. No hubo sermón, hubo aprendizaje. Esa noche, cuando la casa quedó en calma, Valeria buscó a Lucía en la biblioteca. No para pedirle que aplaudiera, para que le pusiera nombre al cansancio que no entendía. Estoy agotada, dijo sentándose sin pose. No de trabajar. De no gritar. Lucía no lo adornó. Claro. Sostener una regla nueva cansa. Al principio el cerebro quiere volver al camino viejo porque lo conoce. Pero cada vez que frenas antes, haces una senda nueva. Y un día el atajo viejo ya no sirve. Valeria asintió con el cuerpo en punto muerto. ¿Y si un día no freno? Ese día también hay proceso, respondió Lucía. Se pide perdón, se repara, se vuelve a la regla. Cambiar no es no fallar. Cambiar es no quedarse a vivir en el fallo. Valeria bajó los hombros. Necesito dormir. Y comer fruta, agregó Lucía con la simple sabiduría del día a día. Y caminar 10 minutos sin el teléfono. El respeto también se aprende en lo que uno se da a sí mismo. El giro 8 no vino como una medalla, vino como una escena real que cualquiera reconoce, la frase vieja que amaga, el freno que entra, la casa que espera un segundo más para no volver atrás. Al acostarse, Valeria tocó el collar bajo la blusa, no como amuleto mágico, sino como objeto que la conecta con la niña que un día prometió no volver a arrodillarse. No me arrodillo, se dijo, me detengo. Roberto, al lado, le tomó la mano. No preguntó por los detalles. Los había visto en la mesa, en el tono, en el «todos bien». Hoy elegiste otra vez, dijo, y esa frase valió más que cualquier informe. En el cuaderno, antes de apagar la luz, Valeria escribió una sola línea que no necesitaba ser bonita para ser verdad: cuando el impulso diga grita, respira. La casa durmió sin miedo. Y el hábito nuevo, que la noche anterior parecía un esfuerzo titánico, se volvió 1 milímetro más natural. Mañana, sin hacer ruido, seguirían los pasos que abren camino. El lunes siguiente Lucía propuso algo que parecía sencillo y terminó cambiando la manera de trabajar: encuentros cortos, una vez por semana, para hablar de lo que hacemos y de cómo nos sentimos al hacerlo. No eran terapias secretas ni reuniones eternas, eran 20 minutos con 3 reglas claras pegadas en una cartulina: nadie interrumpe, hablamos de hechos y de impactos, salimos con una mejora concreta. En la mesa puso tarjetas con palabras que casi nunca se pronuncian en las casas cuando se trabaja: miedo, vergüenza, respeto, descanso, seguridad. Roberto se sentó a un lado, sin ocupar la cabecera, y Valeria eligió una silla igual a las demás. Teresa dijo con voz baja, que desde hacía años llegaba con un nudo en el estómago y se le iba solo cuando se acostaba. Al nombrarlo, el nudo empezó a ceder. Marcos contó que muchas veces se llevaba la casa en los hombros, creyendo que todo dependía de él, y que le aliviaba saber que ahora podía pedir ayuda sin que eso se tomara como flojera. Joana explicó que cuando alguien le levantaba la voz, perdía precisión, con proceso y tono tranquilo, trabajaba mejor. Lucía escribió frases cortas, sin adornos, en un papel grande: cuando nos hablan con respeto, entregamos mejor. No hizo falta nada más para entender que poner nombre a las cosas también es parte del trabajo. El segundo paso fue juntar 2 lenguajes que suelen caminar separados: el de los procesos y el del cuidado. En el mismo tablero donde aparecían indicadores de seguridad, tiempos, entregas y revisiones, Lucía agregó una columna simple llamada «Minuta de cuidado», con 2 preguntas fijas: ¿qué funcionó bien esta semana? ¿Y qué dolió? Las respuestas llegaron con ejemplos de día a día. Funcionó bien la lista visible de compras porque evitó carreras a última hora. Dolió que, en un apuro, alguien devolviera un plato a la alacena sin limpiarlo bien y otra persona lo encontrara. Se anotó el hecho, se corrigió el hábito sin buscar culpables. A mitad de mes, 2 incidentes que antes habrían pasado como mala suerte, quedaron registrados como casi accidentes, y se evitaron en las semanas siguientes con un cambio simple: un paño antideslizante en la encimera y un recordatorio visible para apagar el gas cuando no se está cocinando. La prueba no era un discurso, eran menos sobresaltos y más cosas saliendo a la primera. De esos encuentros salió una idea que nadie esperaba y que, sin embargo, tenía todo el sentido: abrir un espacio pequeño, fuera de la casa, para compartir con otras personas que trabajan en hogares lo que estaban aprendiendo allí. No se trataba de dar lecciones ni de caer en grandes palabras,
Era ofrecer un curso básico y gratuito de 3 sábados sobre derechos, seguridad, procesos simples y autocuidado. Roberto propuso cubrir los costos del lugar y de los materiales, Valeria ofreció financiar becas para quien perdiera ese día de ingreso. Sin logos grandes ni discursos, pidió Lucía. Que hable el contenido. Eligieron un nombre claro, Casa Clara. La primera edición reunió a 15 personas de 3 barrios. No fue noticia en ningún portal, pero fue importante para quienes fueron. Aprendieron a manejar vidrio roto sin cortarse, a anotar lo que no funciona sin miedo, a decir esto no cuando se les pedía algo humillante. Al final, cada persona se llevó un cuaderno simple con pasos, teléfonos útiles y una idea que no se olvida: la llave del respeto no se pide, se construye entre todos. Lo que nadie había imaginado ocurrió en la tercera edición. Apareció Patricia, sin traje de inversión ni sonrisa dura, con una libreta pequeña y una disposición nueva. Se sentó al fondo, escuchó más de lo que habló y al terminar pidió 2 minutos. No vengo a contar lo que hago, dijo. Vengo a aprender lo que no supe ver. No usó palabras grandes, pero nombró por fin lo que había evitado nombrar en la cena, que durante años había tratado a otros como a cosas porque así se sentía más segura. Ofreció apoyar con una donación la compra de guantes, escalas estables y kits de primeros auxilios para quienes no pudieran costearlos. Valeria la miró sin convertir el momento en escena. Gracias. Si ayudas, que sea con lo que es útil a la gente. Hubo quienes pensaron en invitar a un periodista. Se decidió que no, primero sostengamos lo que hacemos, cuando esto camine solo, ya veremos. La historia no necesitaba focos, necesitaba continuidad. El Giro 9 no fue un acto grande, fue la suma de gestos concretos que cambiaron el tono de la vida diaria. Un cartel discreto en la cocina recordaba: nadie chasquea los dedos para llamar a nadie. Otra hoja, al lado del reloj, decía: si algo te hace sentir pequeño, escríbelo, lo hablamos el lunes. El canal confidencial recibió menos quejas y más propuestas. Alguien sugirió proteger la entrada del servicio cuando llueve para evitar caídas. Otra persona propuso rotar tareas pesadas para que nadie terminara el día con dolor de espalda. Los indicadores del tablero mostraron semanas sin incidentes, hornallas apagadas a tiempo y entregas puntuales. El silencio de trabajo cambió de color, ya no era silencio por miedo, era silencio por concentración. Al final del mes una carta sin firma llegó a la caja: gracias por ponerle nombre a lo que pasaba. No era carácter fuerte. Era abuso. No era aguante. Era miedo. Ahora el trabajo pesa menos y el día rinde más. Nadie supo quién la escribió. No hizo falta. Era la manera más clara de medir que la verdad estaba cuidando la casa. La tarde elegida para renovar los votos llegó sin pompa, con el jardín oliendo a tierra húmeda y mesas largas dispuestas como para un almuerzo familiar. No había velas enormes ni discursos escritos por terceros. Había platos de Teresa, flores de Joana, luces de Marcos y un escenario sencillo donde lo importante iba a ser lo que se dice de frente. Valeria preparó un papel con pocas líneas, no para leerlo palabra por palabra, sino para no olvidar lo esencial. Cuando todos estuvieron sentados, equipo de la casa, 2 vecinos, 3 de las personas que asistían a Casa Clara, Roberto tomó la mano de Valeria y la acercó al centro. No venimos a hacer un show, dijo. Venimos a decir lo que sostiene lo que hacemos. Valeria respiró hondo. Me llamo Vera Valeria Méndez Prado. Durante años me escondí detrás de una mitad del nombre. Hoy elijo estar entera. No para borrar lo que fui, sino para no seguir lastimando con lo que aprendí para defenderme. No hubo aplausos. Hubo atención. Roberto habló con ese tono que usa quien quiere que lo entiendan, no que lo admiren. Yo me enamoré de Vera cuando teníamos 12 y me casé con Valeria sin saberlo. Tardé demasiado en juntar las piezas. Hoy no prometo perfección. Prometo respeto. Prometo que cuando me equivoque voy a escuchar. Valeria siguió sin alzar la voz: yo no prometo no caer. Prometo frenar antes, pedir perdón cuando toque y sostener las reglas que nos cuidaron estos meses. La casa tiene derecho a decirme alto. Y yo tengo el deber de responder. No era una frase bonita para una foto. Era un compromiso que cualquiera podía recordar pasado mañana si algo fallaba. Lucía, de pie a un costado, parecía una invitada más, y lo era.
Solo que todos sabían que su presencia había sido el hilo que permitió coser lo que se había roto. Después de las palabras vinieron los gestos que hacen verdad lo dicho. Valeria se acercó a Teresa y le agradeció por el pan de cada día con una frase concreta: tu comida sostiene más de lo que pensamos. Se acercó a Joana y le pidió que liderara la revisión anual de seguridad de equipos con fecha y lista. A Marcos le propuso organizar un pequeño taller para enseñar a otros a planificar un jardín sin romperse la espalda. Dos de las personas que se habían ido meses atrás volvieron como invitadas. Una comentó que ahora sí podría considerar regresar. Cuando estés lista, la puerta está abierta, dijo Valeria, sin presión. En el borde del mantel, alguien escribió con rotulador una frase que quedó como recordatorio simple: nadie humilla a nadie. Nunca más. No era una amenaza, era una base. La vida, que no se detiene porque alguien pronuncie un voto, puso una prueba en la noche. Una tormenta corta cortó la luz justo cuando el postre estaba por salir. Antes el apagón habría bastado para desorganizarlo todo y para un estallido de ira. Esta vez las linternas sabían dónde estaban, la cocina tenía plan B y Marcos, sin esperar orden, revisó que el generador arrancara. Valeria preguntó lo necesario: ¿todos bien? ¿Alguien necesita algo? Teresa reorganizó el postre con fruta y crema sin calor. Joana acomodó a los invitados con calma. A los 10 minutos la luz volvió. Nadie se quejó. Nadie corrió. El proceso había hecho su trabajo. Era una escena pequeña y sin embargo decía más que cualquier brindis. El cambio no era una foto, era un hábito. La última imagen del día fue sencilla: Valeria guardando el cuaderno con los acuerdos en un cajón de la cocina, no en el despacho, Roberto lavando un par de platos por gusto, no por gesto de ocasión, Lucía saliendo en silencio, sabiendo que la casa podía seguir sin que ella estuviera en cada paso. Antes de irse, dejó una nota doblada sobre la mesa: la llave que abrió todo esto fue la verdad. La puerta la construyeron ustedes. Valeria la leyó y sonrió, no con sonrisa de triunfo, sino con esa cara tranquila de quien, por fin, habita el lugar donde vive. La mansión Cavalcanti dejó de ser trincheras y pasillos de miedo para volverse, con cosas simples y repetidas, una casa. Y en esa casa quedó escrita una frase que ahora todos podían sostener: personas que se curan ayudan a curar a otros. No hubo telón que cayera ni música de cierre. Hubo noches más limpias, desayunos sin nudos y un trabajo que, por fin, no pedía a nadie que se arrodillara para merecer respeto. Eso era el final. Y también el comienzo. Gracias por ver. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos. Cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más y por qué. Y si te aportó algo, deja tu me gusta y comparte con alguien a